vamos a hablar de la hermana de Moctezuma. Epa. Moctezuma, desde luego, el último de los reyes de los aztecas, el último emperador, el último titular del imperio, o quizá el anteúltimo, si usted quiere. Bueno, algún día contaremos eso. Tenía una hermana, y vamos a hablar de la hermana. Me encanta esto, hablar de la hermana de alguien. Sí, claro, la hermana de... Esta historia sucedió naturalmente en México, pero antes de la llegada de los españoles, muy poco antes. Y gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún pudimos contar el episodio de hoy. Adulterio entre los aztecas. Primer asunto. El profesor Jacques Sostel ha dicho que resulta difícil afirmar si es que la infidelidad era frecuente entre los aztecas. En principio era reprimida con extremo rigor. Ejecutaban a los culpables. Esto parece indicar al menos que la sociedad se daba cuenta de que ser infiel era peligroso. El adulterio, insisto, suponía la muerte para los dos que lo cometían, siempre que fuesen dos. Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas, pero a la mujer, por delicadeza, se la estrangulaba primero. Después bien, le aplastaban el mate. La pedrada en seco es terrible. Claro, esto se llama una comunidad delicada. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban a estos castigos. Ahora, la ley exigía que el crimen, el adulterio, estuviese bien probado. Nada de que usted venía y decía, me parece que mi mujer me engaña, y la agarraban y la aplastaban el mate. No. El solo testimonio del marido era tenido por nulo. Bueno, escúcheme. Está bien, si es el último que se entera. Claro, justamente a él le van a preguntar. Se complicaba la cosa porque fotos no había, no, filmaciones tampoco. Pero era necesario que otros testigos vinieran a confirmar las afirmaciones del marido. ¿Entiendes? Yo lo vi, yo estaba ahí. El ejemplo más terrible y real del México antiguo lo ha dado la familia real, justamente, de Texcoco. Y este es el episodio que vamos a contar. Sabemos que el imperio azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil con los pueblos que dominaban, ¿no? Hemos hablado mucho de eso, no hace falta abundar en detalles. En tiempos de Moctezuma, el imperio con sede en Tenochtitlán, había un conflicto con los también aztecas de Texcoco, que estaban dominados por el rey Nitzahualpili. Nitzahualpili, como rey provincial del imperio central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Era un rey secundario, como una especie de gobernador de provincia, y se había casado con la hermana de Moctezuma. Ahora bien, ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir justamente en la corte de su marido, en Texcoco, en la corte de Netzahualpili. Pero acá hay que decir algo. La hermana de Moctezuma era más liberal que las gallinas, por decirlo así. Era una princesa extremadamente aficionada a los placeres de Venus, marcaba 1.34 la milla y concedía sus favores carnales a muchos de los súbditos. Sobre todo, atención, a los mejores jugadores de pelota. Le gustaban los pelotaris. Sí, me hizo asustar recién. Le gustaban los pelotaris a la hermana de Moctezuma. Esta princesa, a la que nunca nombran, es decir, no vamos a saber cómo se llama, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica. Me está gustando esta idea, sí, a mí también. Me está gustando, me estoy enamorando irremediablemente de la hermana de Moctezuma. Digo, era tan viva que viendo que la gente le temía y la respetaba, comenzó a ser infiel de cualquier manera, aprovechando ese temor y ese respeto. Llegó al extremo de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Si el requerido rechazaba
a la princesa, por ejemplo, ella se fijaba en usted, Barton, y usted la rechazaba por algún motivo, alguno de sus 2000 servidores lo mataba. Si la rechazabas, te mataba. Sí, ya una mujer despechada Es peligrosa. brava. Pero aquí viene lo con 2000 peor. tipos, peor. Aquí viene lo peor. Si vos le decías que sí, la princesa, una vez satisfecho su deseo, te mataba. Cuidado, Te mataba. señor. ¿Cómo puede O sea, ser? antes o después te mataban. No había Pero si manera. uno se había portado bien y Te todo. mataban. Así que yo, en tal caso, prefiero decir que sí. Y sí. Claro. O sea que no repetía la hermana de Moctezuma. No, ya veremos que salvo alguna excepción. Después de matar al amante correspondiente, tenía la costumbre de modelar o hacer modelar una pequeña estatua de la figura del amante y vestía primorosamente a esta figura con vestimentas y joyas de oro y la ponía en una estatua adyacente a la estatua, ¿no? A sus aposentos como un trofeo. Tenía tantas estatuas que la habitación estaba de muñequito hasta la pera. Cuando el marido, o sea, el ya mencionado Netzahualpilli, la iba a visitar, a veces el marido no era muy cumplidor, le preguntaba por aquellas estatuas. Che, ¿y estas estatuas? Cada vez hay más. Claro. Decía el tipo. Y ella le respondía que eran sus dioses. Parece que Netzahualpilli le creyó, porque los dioses de Tenochtitlán no eran exactamente los mismos de Texcoco, había infinidad de divinidades secundarias, y el niato se creyó que eran los dioses que correspondían a su mujer. Pero un incidente vino a descubrir la verdad. Parece que la princesa cometió la imprudencia de hacerle un regalo a uno de sus pretendidos. Parece que tenía uno que le gustaba, un poco más que los otros, y lo dejó vivir. Parece que si le gustaba mucho, por ahí te dejaba vivo unas cuantas semanas, ¿no? Y tal era el caso de este hombre, y no solo lo dejó vivir, sino que le regaló una joya que su esposo le había regalado. Por ahí un día venía paseando Netzahualpilli y se sorprendió al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor. No mío, de uno de sus servidores. Sí. Y entonces comenzó a sospechar. ¿Qué le dio eso? ¿Qué es esto? Dijo, el tipo parece que no era ningún gil. O quizás sí, pero no importa. Sí. También un gil puede sospechar. Se presentó una noche de improviso a los aposentos de la esposa. Entró y no estaba la esposa. Epa, No había nadie. estaría en el baño. Le preguntó, claro, habrá pensado eso. Las matronas y los servidores le dijeron, ay, dice la señora, no está. Está descansando. Está en un aposento privado descansando. Pero Netzahualpilli entró en la cámara donde ella debía dormir, ¿no? En esta especie de Santa Santorum. Y se dispuso a despertarla, pero ella ahí tampoco estaba. Y había una estatua entre las cobijas, que resultó ser uno de los tantos dioses que ella tenía. Pero esta muchacha en realidad se hallaba celebrando una fiestonga con 3 guerreros de alto linaje, por falta de uno. Netzahualpilli la buscó por todas partes y la encontró precisamente en las circunstancias que acabamos De la peor manera. detallar. De la peor manera. El peor escenario. Oh, dijo, ¿qué haces aquí con 3 guerreros de alto linaje? ¿Me están defendiendo, querido? Bueno, Eran 3 de los 2000, eso. eran que 3 de venían. los 2000. Sí. Los 4, los 3 guerreros, vos, la viuda y el guerrero, fueron condenados a muerte y ejecutados junto con un gran número de cómplices, como por ejemplo estas matronas y servidores que habían dicho que la señora estaba descansando. Las ejecuciones tuvieron lugar en presencia de una enorme multitud. Pero entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán sucedió algo. Moctezuma se enteró de que habían matado a la hermana. Alguien vino y le contó, che, dice, tu cuñado la hizo sonar a tu hermana por adúltera.
Y a Moctezuma no le gustó nada. Ay, no, ¿qué te vas a meter sí. ahí? En el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, destruyó su ejército y tomó la ciudad de Texcoco. Esta región, acá entre paréntesis, se estaba haciendo muy poderosa. Recibía tributos de 20 pueblos distintos y construía templos más ostentosos que los de la capital. A mí me parece que eso fue lo que movilizó a Moctezuma. Y lo de su hermana, lo de la hermana de él, Una ¿no? excusa para... Le vino fenómeno. Le ¿No la vino quería ni un fenómeno la poquito? muerte. ¿Cómo? ¿No la quería la hermana un poquito? No sé, pero dijo, mira qué justo, mató a mi hermana, aprovecho y ataco. Justifico la guerra. Cuando Netzahualpilli murió, no dicen qué circunstancias, si murió en ese entrevero o qué, posiblemente en la guerra, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de aquella región de Texcoco, que desde entonces quedó anexada al imperio y sometida a la voluntad omnímoda de Moctezuma. Así que esta es la historia de la hermana de Moctezuma, que nos deja una moraleja política. A ver. Sería esta. Conviene tener una hermana un poco gallinácea en su comportamiento para justificar las guerras que queremos declarar a los imperios subsidiarios. Bueno, Sí, señor, es un pero- poco retorcida, Sí, como rebuscada moraleja, la moraleja. algo que pueda servirle al público, no sé. Ahora bien, yo desde aquí levanto mi más enérgica protesta por el trato que daban a los adúlteros en esas comarcas. Había algo terrible, que si estas muchachas se fijaban, usted estaba condenado sí o sí, era hombre muerto, por el sí o por el no ya Por moría. eso, es No, la mejor pero- manera de promocionar el adulterio. Yo si me miraba eso. me tiraba una zanja. Usted dice con la hermana. Con la No, pero yo digo hermana. el adulterio en general, que era penado con la muerte. Es un poco claro. demasiado, señor. Pero bueno. Así que yo le quiero dedicar esta charla a los jugadores de pelota, Sí. que eran los preferidos de aquella princesa. Le gustaban los pelotaris. Sí, sí. ¿Cómo es el juego de pelota? Es como el básquet. Lejanamente parecido. Era una pelota medio pesadonga que la embocaban en un agujero. Pero con Estaba la mano. muy alto. No. Le daban con la cadera a la pelota. Ah, con la cadera. Le daban con no sé cómo harían, la tiraban medio para arriba y después le daban un caderazo. Hay que tener, Sí. cadera Sí. para golpearla. Todavía juegan, hay algunos que se adiestran en ese juego, en algunas de las canchas de pelota que quedan en las construcciones aztecas, incluso mayas que hay por ahí, y los turistas miran esos partidos de pelota. Sin embargo, a mí me parece que los que ganaban a la pelota tenían como una especie de privilegio de morir, pero no estoy tan seguro. Bien. Estaba recordando que alguien, no me acuerdo quién, ha dicho que en lo primero que se fija uno cuando conoce a alguien, la primera percepción de interés sexual es ver cómo el otro se mueve. Es ver cómo el otro se mueve, pero yo no estoy tan seguro de eso. Digo, Sí, moverse, sí. pegarle caderazos a una pelota puede ser bastante excitante si uno es la hermana de Moctezuma. Sí. Para la hermana de Moctezuma, cualquier movimiento resultaba provocador. Se agachaba a juntar una moneda de 50 centavos y la mina ya se enamoraba. Igual queda feo decirle a una dama, che, caminata de media cuadra como para ir testeando cómo se mueve. Claro, sí. Es un poco fulero también, ¿no? Pero uno se desenamora a veces si ve una mujer que camina arrastrando los fanguses. Por ahí ya no te gusta tanto. Bueno, hemos ido a la discoteca, Es la historia fantástica. El discotecario lo tiene que haber recibido con no entusiasmo. No estaba. ¿No estaba? Pues se tomó un feriado sanitario El feriado, sí. y había dejado un robot de madera. Pero Qué horror. con un disco en la mano. Con un así. disco en la mano que era Muñeca Brava, que es un lindo tango como Bueno, para estuvo bien. dedicárselo a la hermanita de Moctezuma. Qué detalle que no se sepa el nombre. ¿Será que no se sabe el nombre o que no lo sabemos nosotros? Para mí que no lo sabemos Lo nosotros. están ocultando, ¿cómo? señor. Hay mucha gente que dice no se sabe en vez de decir no sé.
No, en verdad lo están ocultando, lo ocultó siempre el Imperio Azteca y hasta hoy llega esa... Evidentemente se trata de una circunstancia vergonzante. Bueno, Muñeca Brava en la versión clásica de Carlos Gardel. Usted venía y decía, me parece que mi mujer me engaña, y la agarraban y la aplastaban en el mate. No. El solo testimonio del marido era tenido por nulo. Bueno, escúcheme. Está bien, si es el último que se entera. Claro, justamente a él le van a preguntar. Se complicaba la cosa porque foto no había, no, filmaciones tampoco. Pero era necesario que otros testigos vinieran gastándoles la cabeza a pedradas, pero a la mujer por delicadeza sí que se la estrangulaba primero. Después bien, le aplastaban el mate. La pedrada en seco es terrible. Claro, esto se llama una comunidad delicada. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban a estos castigos. Ahora, la ley exigía que el crimen, el adulterio, estuviese bien probado. Nada de que... Vamos a hablar de la hermana de Moctezuma. Epa. Moctezuma, desde luego, el último de los reyes de los aztecas, el último emperador, el último titular del imperio, o quizá el anteúltimo, si usted quiere. Bueno, algún día contaremos eso. Tenía una hermana, y vamos a hablar de la hermana. Me encanta esto, hablar de la hermana de alguien. Sí, claro, la hermana de ahí. Esta historia sucedió naturalmente en México, pero antes de la llegada de los españoles, muy poco antes. Y gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún pudimos contar el episodio de hoy. Adulterio entre los aztecas. Primer asunto. El profesor Jacques Sostel ha dicho que resulta difícil afirmar si es que la infidelidad era frecuente entre los aztecas. En principio era reprimida con extremo rigor. Ejecutaban a los culpables. Esto parece indicar al menos que la sociedad se daba cuenta de que ser infiel era peligroso. El adulterio, insisto, suponía la muerte para los dos que lo cometían, siempre que fuesen dos. Se los mataba a